bueno, quería hacer un pequeño inciso para que el público entendiese mejor la genética, que es todo este concepto. A ver si nos puedes explicar un poquito, en rasgos generales, qué es la genética, por qué es importante y qué podemos diariamente sacar de ello. Vale, esto es difícil y el reto consiste en Sí. contarlo en 2 minutos y que lo Sí. entienda todo el mundo, ¿eh? Ese, digamos, sería el Sí, reto. a ver si lo puede entender, por ejemplo, Venga. mi abuela, que ya sería... Vamos a intentarlo, vamos Sí. a intentarlo. Bueno, nosotros en nuestro genoma tenemos 21.000 genes y existen 8.500 enfermedades raras en las cuales están implicados un gen o varios genes. Entonces, hacer diagnóstico genético lo que implica es secuenciar uno o varios genes o todo el genoma completo para ver si los cambios que encontramos en un determinado gen o en varios genes en un determinado paciente tienen que ver con que ese paciente es alto o bajito, o tiene los ojos azules o tiene los ojos marrones, o bien esas mutaciones lo que hacen, esos cambios en el ADN, lo que hacen es predisponerlo a tener una enfermedad genética o hacer que de hecho la tenga. Con lo cual, el primer bloque para lo que sirve la genética es para secuenciar el ADN de un determinado individuo, comparar ese ADN con el ADN de un humano sano, Sí. que es un humano de referencia, y encontrar la causa genética en caso de que encontremos esa mutación que lo condiciona a tener un determinado problema. Por ejemplo, un cáncer hereditario, por ejemplo, un problema Claro, cardiológico. Que eso deja marcas. Sí. Y se pueden buscar y ver. Eso es. Y algunas enfermedades, algunas de ellas conocidas como la fibrosis quística, el X frágil, porque a veces las tienen los hijos de personas famosas y tienen a bien compartirlo con todo el resto de la sociedad. Claro. Y luego otras 8.495 enfermedades que son muchísimo más complicadas, cuyos nombres probablemente no se conocen, pero que es verdad que cuando tienes en la familia un niño con alguna de estas enfermedades, pues es imprescindible diagnosticarlos para que entren a formar parte de la asociación correspondiente, porque las enfermedades genéticas, recordemos que son enfermedades raras, afectan a un porcentaje de la población muy pequeñito. En alguna de ellas solo son 40, 50 personas las que están afectadas en un país como España, pero es importante que se pongan en común y que tengamos la secuencia de ADN de ese paciente para que puedan entrar en ensayos clínicos, en aquellos procesos de investigación a lo largo de todo el mundo, que están produciéndose en todo el mundo, para encontrar en un momento dado la cura o un tratamiento para ellas. Ese sería el primer bloque. El bloque que nosotros iniciamos o intentamos iniciar en el año 98 con la Fundación de Sistemas Genómicos, que ya se venía realizando en Estados Unidos, o se empezaba a realizar en Estados Unidos, y que hoy en día seguimos trabajando en ello. La diferencia es que antes secuenciábamos un gen, mirábamos y dábamos un diagnóstico y tardábamos un tiempo importante. Y ver la correspondencia, a ver si... Exacto. Y es caro, secuenciamos un gen y valía más o menos 1.000 euros. En este momento, por el precio de 1.000 euros, o incluso un poquito menos, por 700 euros, pues estamos secuenciando los 21.000 genes y estamos dando el resultado en muchísimo menos tiempo. Sí, ahora se secuencia todo el genoma y miramos en él para encontrar esas mutaciones que condicionan la enfermedad. O sea que esto sigue siendo un bloque que seguimos manteniendo. Segundo bloque, medicina personalizada o medicina de precisión. Se llamaba personalizada en el pasado, pero nos dimos cuenta de que no iba por personas, iba más bien por grupo de personas, y entonces ahora le llamamos de precisión. Vale. Y esta tiene que ver con el cáncer, por ejemplo. El ejemplo mejor es el cáncer. Tiene que ver con que a los individuos no nos sientan igualmente bien los medicamentos, por ejemplo, y nuestro acervo genético, nuestra condición genética, nos condiciona para estar mejor predispuestos a que te siente bien un tratamiento. Entonces, por ejemplo, en el caso del cáncer, sabemos que hoy en día un paciente al que se le detecta un determinado cáncer acude a la consulta de su oncólogo, le dan el tratamiento que el protocolo clínico determina, que es generalmente el más barato también, y sabemos que el 25% de esos pacientes no responden bien a ese tratamiento, el tratamiento no les funciona. Es un porcentaje alto. Claro. Esto conlleva efectos secundarios y además no estamos tratando el cáncer, que es muy importante hacerlo desde el minuto número 1. Aquí hacemos pruebas de anatomía patológica y determinamos el diagnóstico del cáncer. Ahora lo que tenemos que hacer es conseguir democratizar la tecnología de ADN, de secuenciación de ADN, para que además de la prueba de anatomía patológica hagamos una prueba de diagnóstico genético que lo que nos hace es caracterizar perfectamente bien el ADN del cáncer, es decir, qué mutación ha tenido ese tejido para producir un crecimiento incontrolado, que eso al fin y al cabo es la definición de cáncer, y en base a esa mutación, como los tratamientos, las farmacéuticas los diseñan
buscando esas mutaciones, sabemos exactamente cuál es el tratamiento del fármaco adecuado para ese paciente. Vale. Esto, cuando empezamos a trabajarlo en Health Code, en la empresa en la que actualmente hoy trabajo, tenía un coste de 2.500 euros y lo hacían unas cuantas empresas en el mundo. Hoy en día este precio va por unos 450 euros y bajando. Sí. Y estamos buscando que esto sea absolutamente democrático. Hoy en día se hace a todos los cánceres pediátricos, por supuesto, Sí. pero hay población que se queda, pues que no tiene acceso a este tratamiento. Y eso es lo que hacemos algunas de compañías, incluida la mía, buscar herramientas cada vez más baratas que nos permitan que esta tecnología sea accesible a todos los pacientes con cáncer. Sí. Segundo bloque, medicina personalizada. Igual que cuento este caso, habría otros, pero me parece que este es el más Sí. llamativo y el más relevante. Sí. Y el tercer caso es, pues las mujeres hoy en este país vamos a vivir 85 años, pero nuestras hijas probablemente se acerquen a los 90 y así, no te digo exponencialmente, pero sí en una buena proporción, los hombres un poquito menos. La esperanza de vida aumenta mucho, afortunadamente, pero esto no quiere decir que vayamos a llegar a esos 90 años perfectamente bien. A tope, que llegue ese... No. Claro, hoy en día ya sabemos lo de los ejercicios de fuerza, Sí. los hábitos de vida saludables, la alimentación sana. Vamos teniendo cada vez más tips que nos condicionan a llegar saludables. Mejor, Eso es. pero en algún momento decae. Eso es, eso es. Entonces, hoy en día, más o menos sobre los 60 años, empezamos a ir con frecuencia al ambulatorio y empezamos a hacernos un montón de pruebas. Y todo esto pensamos que el sistema sanitario que tenemos en este país, por supuesto, no lo va a aguantar. Desde los 60 hasta los 90, 30 años de una población que envejece Sí. a unas tasas enormes. Y que empieza a llegar la ola. Eso es, los boomers estamos eso llegando. Entonces, esto no va a ser sostenible con el sistema sanitario actual, pero es que además nadie nos va a evitar que vivamos 90 años y no los vamos a vivir como queremos. Sí. Entonces, una información a la que nos hemos tenido acceso y que cambia un poco el paradigma y que nos ayudaría a pasar de esa medicina reactiva a una medicina más proactiva es la información genética. Hay una serie de enfermedades a las que llamamos crónicas, comunes y accionables, que implican que hay un tratamiento farmacológico para combatirlas, que son nuestras candidatas y cada día se descubren más, y serían las candidatas para evaluarlas, hacer un screening a la población y determinar qué individuos tienen predisposición a sufrirlas y tratarlos de forma anticipada para evitar que vayan con todos los síntomas a las urgencias de nuestros hospitales. Ejemplo de ellas, cardiopatías. Y estas muy además... comunes. Sí, y estas además de tener un tratamiento, se pueden detectar con antelación y podemos evitar muertes súbitas y otros problemas gravísimos que además nos conllevan unos costes sanitarios enormes. Hipercolesterolemia. El colesterol elevado también haría que tratáramos con estatinas desde una edad temprana y no tuviéramos otros problemas relacionados pues, cardiovasculares y además también de corazón. Y nuevamente el cáncer hereditario, que nos predispone a aproximadamente entre un 3 y un 5% de la población a tener una tasa de riesgo de padecer cáncer mucho más elevado que la población general. Sí. Por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, una chica sin mutaciones genéticas tendría un 12% de posibilidades de tener un cáncer de mama a lo largo de su vida. Una mujer con una mutación en algunos genes sin de los mutaciones, un 11%. Un 12. Un 12. O sea, uno de cada 10. Una de cada 10, más o menos, un poquito más. Sí. También es verdad que el cáncer de mama hoy tiene una tasa de supervivencia, creo que del 94%, si se detecta a tiempo. Eso es. Entonces, lo importante aquí son las medidas preventivas. Y nuevamente, las pruebas genéticas vendrán a complementar las mamografías y los análisis que nos hacemos regularmente todas las mujeres, creo que es a partir de los 40 años. Esto entra en programas de prevención de cáncer de mama que tienen todas las autonomías. Una mujer con una mutación en alguno de estos genes tiene una probabilidad de desarrollar cáncer de mama entre el 65 y el 70%. Entonces es muy importante hacer un screening y cribar a esas mujeres y meterlas en un grupo de riesgo para que se hagan las pruebas de detección con una mayor frecuencia que las que no tienen esta mutación. Sí. Al final todo esto hay que involucrar a la sociedad civil. Tanto en el primer caso, todas aquellas enfermedades raras, es muy importante que los que las sufren vayan y puedan dar sus datos a disposición para que haya una mayor base de datos, se cojan casos, se puedan estudiar. O sea, no es simplemente que la investigación la hacen los investigadores, hay algunas partes y ramas que es muy importante tener una proactividad de la sociedad civil. Pues afortunadamente el ADN, el genoma, es patrimonio de la humanidad y entonces, aunque nos dedicamos a la empresa privada y aunque es verdad que tenemos bases de datos en las que hemos contratado a personal
talento muy complicado de retener y muy complicado de formar. Y tenemos esas, como digo, bases de datos, las industrias privadas, en las que sabemos si la mutación se debe. ¿Te acuerdas que hablábamos de que un cambio en el ADN entre tú Sí. y yo nos condiciona a que tú seas alto y guapo y yo soy más bajita, o yo tengo los ojos azules y tú los tienes marrones? Esto es un cambio que se le llama polimorfismo y no tiene ninguna relevancia. En otros casos ese cambio decíamos que era una Sí. mutación y tiene toda la relevancia del mundo. O para determinar si un cambio es una mutación o no, se requiere que los expertos así lo determinen. Ya. Entonces, un cambio puede ser clasificado en Francia por un experto como una mutación potencialmente benigna y en mi laboratorio como potencialmente maligna. Todo esto estamos obligados a subirlo a una base de datos común en la que todos los investigadores cogemos y utilizamos estos datos, y es verdad que disponemos de bases de datos conjuntas, comunes, públicas, que están arriba en la nube y de las cuales todos los investigadores tomamos esa información, y luego tenemos bases de datos privadas donde guardamos ese refinamiento, ¿no? Ese know-how que tenemos las empresas dedicadas al diagnóstico genético, en las que tenemos los datos muy bien clasificados, Claro. o mejor clasificados. Claro. Pero es verdad, y para gran satisfacción de todos, hay mucha información común que los científicos públicos, privados, con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, manejamos de una forma común, lo cual hace que el conocimiento avance muy rápido. Sí, la información siempre ha sido como una especie de traba en el mundo académico, porque por eso están las revistas, accede o no a mi información, a mi investigación. Ahora está el Open Access, que puedes acceder no para todos ni todos los artículos, pero siempre ha habido una lucha de cuánta información tiene que ser pública o disponible.